Libros de Arena, un espacio para la literatura, la historia y las bibliotecas públicas. Un patrimonio que le pertenece a usted. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la hora dedicada a la literatura, la música y también para que tengamos presente a las bibliotecas públicas. Son un patrimonio que nos pertenece. Hagamos uso de ellas. Transmitimos desde Saltillo, la capital de Coahuila, en distintas frecuencias. Soy Mercedes Luna y lo acompañaré durante la siguiente hora, si usted me lo permite. Escuchará las secciones permanentes a cargo de Jesús Guerra y San Juanita Torres, reconocidos en el ámbito cultural de nuestro estado, y en la sección de la entrevista Libreando transmitiremos la charla con el escritor mexicano Carlos Velázquez, originario de Torreón, Coahuila. Él participó en la pasada Feria Internacional del Libro en Arteaga. Se le considera a nivel internacional como una de las figuras destacadas literarias con un lenguaje propio que lo distingue por su forma de trabajar la palabra. Es cercano a un orfebre contemporáneo. Permanezca atento a mediación del programa. En la música, Les Butcherettes y su primer canción, I'm Getting Sick of You. La escucharemos, claro, al finalizar este bloque. Quédese. Libros en 3D. La semana pasada comenté algo de la obra del escritor cubano Guillermo Cabrera Infante y en especial su primer libro de cuentos llamado Así en la paz como en la guerra, publicado por primera vez en el año de 1960 en Cuba. Pero en el puro contexto del libro y el autor se acabó mi espacio del programa, así que hoy continúo con el comentario propiamente del libro. Si quieren leer este comentario, y de hecho muchos más, pueden encontrar en internet el blog llamado Lecturas de la Coordinación de Bibliotecas del Estado en la siguiente dirección: http://revista-tu-red.blogspot.mx. No lleva la www. Ahora es mucho más fácil si lo buscan así en Google. Pueden simplemente buscar Revista Lecturas Tu Red y ahí mismo pongan Blogspot y aparece la liga al blog. Así pues, sigo con el comentario del cuento del libro Así en la paz como en la guerra de Guillermo Cabrera Infante. El segundo cuento del libro se llama Las puertas abren a las 3 y fue escrito en el año de 1949. Dice el autor en el prólogo: el título está tomado de un aviso colgado en la taquilla de un cine, y el cuento no es otra cosa que un poema escrito por un adolescente enamorado de nadie, solo. La verdad es que es un cuento muy bello en el que un adolescente nos cuenta sus intentos de acercamiento a una chica que le gusta y cómo ella lo evade. Pero me parece que el cuento tiene varias lecturas posibles, desde la realidad alucinatoria o fantasiosa, si se prefiere, de un joven que está enamorado, hasta una interpretación fantástica. El tercer cuento se llama Balada de plomo y hierro y es de 1951. Escribe Cabrera Infante de este cuento lo siguiente: describe el mundo del gangsterismo criollo como las películas del oeste describen la vida de la frontera y la planicie, por medio de la peripecia brutal. El cuento ganó al autor un premio especial. Fue detenido, encarcelado y multado por la policía y los tribunales de Batista cuando se publicó en octubre de 1952. Razón: atentaba contra las buenas costumbres. Aunque el juez que me condenó era un inmoral notorio y los policías que me detuvieron hablaban un lenguaje capaz de hacer enroquecer al carretonero habitual. Ya desde el título, que incluye un juego de palabras, el cuento mezcla la preocupación por el habla cubana y una situación criminal, por desgracia bastante común en el mundo, y que en la Cuba anterior a la revolución lo era quizás más. El cuento incluye algunas de las llamadas malas palabras. No deja de resultar increíble para nosotros, leído el cuento ahora,
que a Cabral Infante lo hayan detenido por haber el texto de esta manera. El cuento número 4 del libro se llama Resaca, fue escrito en 1951. Cuenta la huida en espantosas circunstancias de dos trabajadores azucareros, García y Cheo, quienes, cumpliendo las órdenes del secretario de la Federación Nacional de Trabajadores Azucareros, quien quería incendiar todos los campos de caña de azúcar como represalia por no recibir el aumento demandado, prendieron fuego a los campos en que laboraban y recibieron varios disparos, pues el ejército ya estaba enterado de lo que estaba pasando. Hay varios diálogos de los personajes sobre lo que esperan que suceda luego de que triunfe la revolución, que son enternecedores, porque en realidad estos personajes esperan el paraíso. Es decir, su visión no es política del todo, es una visión así como mesiánica, religiosa. Dice el autor en el prólogo acerca de este relato: el cuento no ha sido corregido nunca, es por eso que sus toques de presciencia, la revolución hecha por los guajiros, un héroe de la Sierra Maestra, la quema de cañaverales y esa línea: cuando llegue la revolución, tú y yo seremos los que gobiernen, son el orgullo del autor. Y es que el inicio oficial de la Revolución Cubana se marca en 1953, y la cual culminó en 1959, pero el cuento fue escrito 2 años antes, en 1951. El quinto relato se llama Josefina atiende a los señores y es de 1952. El texto es el monólogo de la dueña de un prostíbulo en el que le habla a uno de los clientes y trata de quedar bien y se hace pasar a sí misma como una muy buena persona, quizá porque ella misma lo cree. Pero con cada cosa que nos dice nos va dando un retrato terrible de la situación, así como de su propio egoísmo y ceguera ante la realidad. Debido precisamente a que este texto está hablado por un personaje, aquí podemos ver otra vez esa preocupación central de Cabral Infante, que es el lenguaje de los cubanos y en particular de los habaneros, a los que Cabral Infante llama hablaneros. Es un cuento breve, espléndido, y es el único de este libro que incluyó Cabral Infante años después en la antología de sus cuentos llamada Todo está hecho con espejos, cuentos casi completos. En el prólogo de la edición de 1960, el autor dice que este cuento se ocupa de la degradación moral y física de los prostíbulos. Pero en el prólogo de la edición de 1994, en Alfaguara, el autor añade lo siguiente: la correosa anfitriona de un burdel impone su distancia con errores de gramática parda, pero lo que me divirtió al escribirlo es que había entonces un anuncio en vallas y carteles que proponía a toda La Habana la ortopedia Díaz como ideal para miembros tullidos, y añadía: Josefina atiende a las señoras. Como verán, siempre hay una relación como de juego de palabras entre los títulos y el contenido. Pero bueno, voy a seguir comentando este libro, que me parece fundamental que los lectores, y particularmente los lectores jóvenes, conozcan y que conozcan o que empiecen a leer a este autor que a mí me parece fundamental en las letras latinoamericanas. Por lo pronto terminaremos aquí. Les recuerdo los datos de este volumen de cuentos. El libro se llama Así en la paz como en la guerra. El autor es Guillermo Cabral Infante. Hay varias ediciones, consigan la que puedan. Hay una en la editorial Diana, otra en Alfaguara, y supongo que hay otras más disponibles. El libro tiene alrededor de 184 páginas en la edición de Diana y 206 en la edición de Alfaguara. Coming down on me, I'm staring right at you. Right at you. You're coming down on me, I'm staring right at you. Right at you. The king is dead, he lays in front
de arena. Permanezca en sintonía. Usted escucha Libros de Arena. Muchas personas opinan que si mañana se dejan de publicar libros no pasa nada, que la vida continúa, y eso es cierto. Pero lo que pasa es que no se puede dejar de invertir en el alimento espiritual, y no es filosofía New Age, sino que uno no sabe cuál va a ser el impacto que tendrá cada obra, no sabe si los libros que se están publicando en este momento y un niño los está leyendo, lo van a transformar en el próximo Juan Rulfo. Esto es parte de lo que el escritor mexicano Carlos Velázquez le expresó al periodista cultural Arián Esquivel en una entrevista. Velázquez estuvo en la pasada Feria Internacional del Libro en Arteaga. A mediación del programa compartiremos una entrevista con él. Esté pendiente. Al finalizar la siguiente sección, escuchará Les Butcherets y su segunda canción, Shame You're All I Got. Continúe en sintonía. Más allá de los libros. Muy buenas tardes. Aquí con el gusto de siempre para compartir con ustedes algunos datos interesantes o importantes para los que vivimos en esta parte de la República Mexicana y tal vez para todos. Yo creo que si nos están escuchando fuera de estas regiones o si tienen el acceso a internet, son datos que seguramente les va a interesar, porque esta tarde quiero hablarles de un municipio que es sumamente importante. Todos son importantes, pero la historia de este municipio es muy importante para nuestro estado, y me estoy refiriendo a General Cepeda. General Cepeda es uno de los 38 municipios del estado de Coahuila y se encuentra ubicado en el sureste del estado. Su cabecera municipal se llama igual, General Cepeda. General Cepeda, es difícil precisar una fecha exacta de fundación para la población, debido a que su poblamiento se dio mediante un proceso complejo de desarrollo de la región. Es tanta la historia de este municipio que los primeros indicios de poblamiento de la región tienen una antigüedad de 20,000 años y están constituidos por petroglifos y restos como puntas de flecha. Por ejemplo, si ustedes visitan la localidad de Rincón Colorado, que está situada en este municipio, que tiene 138 habitantes, está como a 1,270 metros de altitud, se van a encontrar con que Rincón Colorado está dentro de un ejido también conocido como el Valle de los Dinosaurios. Esta región cuenta con una gran riqueza de restos fósiles, en su mayoría de la era Cretácica, hace unos 70 millones de años. En Rincón Colorado fue descubierto el esqueleto de Isauria, primer dinosaurio colectado y reconstruido en México, que pertenece a la familia de los hadrosaurios picos de gato. Para empezar, pues es bastante probable que en cualquier rumbo del municipio donde uno escarbe, encuentra fósiles. Difícilmente en algún otro rincón del país se ha descubierto tal cantidad de evidencia fósil de dinosaurios como aquí. Claro, muchos de ellos son de plantas o invertebrados de diversas especies, pero otra buena porción son fósiles de dinosaurio. La llegada de los colonizadores españoles a esta parte de nuestro estado se dio en el año de 1568, cuando Francisco Cano exploró la región, llegando al sitio exacto donde hoy se encuentra General Cepeda.
En este sitio descubrió una laguna que nombró como Laguna de Nuevo México y que hoy es llamada Laguna de Patos. Pronto todo este territorio fue constituido por la corona española como el Marquesado de Aguayo, que se convirtió en uno de los más grandes latifundios. El centro del latifundio, desde el que era administrada la hacienda de San Francisco de Patos, está localizado en donde hoy se encuentra General Cepeda y es el antecedente inmediato de la población. Sin embargo, existe otra referencia muy interesante que me encontré, la de Francisco Palma, porque Francisco Palma dice que hacia 1575 el que llegó a este lugar fue Francisco de Urdiñola para fundar la hacienda de San Francisco de los Patos, hoy General Cepeda. La llamó de esta forma por los patos canadienses de plumaje azul y verde tornasolado que observó en una laguna cercana. Actualmente estas aves siguen llegando al municipio entre julio y noviembre. Tal parece que los patos son parte de la identidad de este poblado. A sus pobladores, de hecho, se les da el gentilicio de pateños. También existe un jarabe pateño del compositor Jonás Lleverino, que desde 2009 es considerado una de las piezas musicales representativas de Coahuila. Sin embargo, este municipio de patos y pateños es también por excelencia el municipio coahuilense de los dinosaurios. Con la llegada de la independencia y tras varios traspasos, el antiguo marquesado de Aguayo pasó a formar parte de las posesiones de la familia Sánchez Navarro, una de las familias más conocidas e influyentes económica y políticamente en el siglo XIX en México. La familia reconoció y apoyó públicamente la intervención francesa y el Segundo Imperio Mexicano. Ante ello, el presidente Benito Juárez, entonces residente en la ciudad de Chihuahua, decretó la expropiación del latifundio y erigió la hacienda de San Francisco de los Patos en la villa de Patos el 15 de julio de 1865, fecha que se puede considerar como inicio de la población ya como entidad propia. Finalmente, el 29 de diciembre de 1892, el Congreso de Coahuila decretó su cambio de nombre por el de Villa de General Cepeda, en honor del general Victoriano Cepeda Camacho, gobernador de Coahuila y héroe de la guerra contra la intervención francesa y el Segundo Imperio. Bueno, creo que estos y muchos datos más es interesante compartirlos con ustedes. Ya en ocasiones posteriores voy a seguir hablando de este municipio porque hay datos que sin lugar a dudas debemos compartir y conocer todos los que habitamos en esta República Mexicana. Y bueno, que estén bien y hasta la próxima vez. I'm not okay, but it's alright.
Libros de arena. Permanezca en sintonía. Usted escucha Libros de arena. Estamos en la sección de la entrevista y tengo el gusto de transmitirle una charla con el escritor mexicano Carlos Velázquez. Él se presentó en la pasada Feria Internacional del Libro en nuestro estado. Velázquez, le comento parte de su trayectoria, es autor de los libros de cuentos La Biblia Vaquera, elegido como uno de los libros del año por el periódico Reforma, y La Marrana Negra de la Literatura Rosa, ambos publicados por la editorial Sexto Piso. La Marrana Negra de la Literatura Rosa fue mencionado como el libro del año por diversos medios como Reforma, El Economista, Milenio, Chilango y Reporte Índigo. Y también es autor del libro de crónicas El Karma de Vivir en el Norte, también editado por Sexto Piso, Premio Bellas Artes de Testimonio Carlos Montemayor y finalista del Premio Rodolfo Walsh. Y como les expresaba al inicio del programa, es una de las figuras literarias jóvenes que ha traspasado las fronteras de México. Al finalizar la primera parte de la charla, la canción Your Weakness Give Me Life de Le Butcherettes. Permanezca con nosotros. A los jardines de Babilonia vamos, tú sabes, te quise más. En los jardines de Babilonia bailar, 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 bailar. En los jardines de Babilonia. Bueno, pues como le he comentado, ahora sí que en otros años y a lo largo de estos meses hay un autor, Carlos Velázquez, un autor coahuilense, que pudiéramos decir como, mejor dicho, un autor mexicano que ha trascendido las fronteras, y tenemos el día de hoy el gusto de charlar. Está aquí en nuestro estado, él radica aquí precisamente, pero en la Feria del Libro en Arteaga nos acaba de visitar, y bueno, viene representando también un movimiento muy fuerte en el mundo, y pues ha sido seleccionado. Qué bueno que nos acompañes, Carlos. Hola, Meche, gracias. Bueno, pues ¿qué nos puedes decir de tu presencia aquí en la Feria del Libro? Vine a estar en la mesa, vine a estar en una mesa junto a Felipe Lomelí y a Fernanda Melchor sobre la iniciativa México 20, que es una iniciativa que lanzó el High Festival, el British Council y Conaculta, para seleccionar a los mejores 20 autores mexicanos menores de 40 años. Ajá. Yo tuve la suerte de estar ahí, de ser seleccionado, y venimos a una mesa de lectura de obras, 3 de esos 20, los que ya mencioné y yo. Muy bien, ¿y qué nos puedes decir acerca de tu presentación? ¿Cómo reaccionó la gente? Pues fue una mesa breve de 1 hora, o sea que cada uno leímos aproximadamente 15 minutos. Y pues la verdad, bien, porque no sé, es muy común que haya lecturas de poesía, pero es muy raro que haya lecturas de obra narrativa. Y cuando hay lecturas de obra narrativa, por lo general es difícil, debido a que se tiene siempre, pues, los textos narrativos son muy largos. Ajá. Es cansado leerlos, ¿no? Es muy cansado, pero como en este caso yo leí textitos breves que publico esporádicamente. Y la verdad que estuvo muy bien. A mí me gusta leer textos breves. Sí me gusta leer en vivo. Ah, qué bien. Porque a muchos narradores no les gusta. Es que sí, de repente pues, tienes una novela y pues, sí lees un fragmento, etcétera, pero digamos, muchas veces si no has leído todo el libro, pues no estás en el contexto. Pero yo, porque por ejemplo leo crónicas muy cortas de 1 página, 2 páginas, o textos de opinión, etcétera, me divierto mucho. Bueno, ¿y qué
¿Qué opinión te merece el que estés en esta selección? Pues la verdad es que la primera noticia que... O sea, lo primero que pensé cuando me dieron la noticia y vi la lista, pues no habría manera de que me sacaran, o sea, la verdad, fue lo primero que pensé. Pero ya me dijeron que no se podía. Y pues no, pues la verdad a mí me da muy gusto sobre todo por el trabajo que venimos realizando en la editorial en la que estoy, que es Sexto Piso, ¿no? Porque pareciera ser que uno hace las cosas, o sea, parece que el mérito es todo del autor y no es verdad, o sea, el autor el autor escribe el libro, luego ese libro pasa por un editor, luego cuando el libro pasa después del editor va a imprenta, pero para comercializarse hay un grupo, ¿no?, de personas que son los libreros que se encargan de posicionar el libro, que se encargan de llevarlo hasta las librerías. Hay una persona encargada de relaciones públicas. Entonces, la verdad, es un trabajo de un equipo muy grande. Ajá. Entonces, de alguna manera, eso quiere decir que no solo yo estoy haciendo bien las cosas, sino la editorial que me respalda. Y pues estamos contentos por todos, porque el trabajo está funcionando y porque... No sé, hay 3 autores que están en la misma editorial que yo, o sea, somos 3 los que estamos en esa lista, entonces eso quiere decir que estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Bueno, y de alguna manera la editorial Sexto Piso pues cumple su compromiso de la distribución, que es una parte muy difícil en las editoriales. Es muy difícil, por supuesto, o sea, por eso te digo que el trabajo no depende nada más de, o sea, al final uno como autor se lleva el mérito, pero si el trabajo dependiera de uno, no sé qué haríamos, ¿verdad? Y bueno, y por ejemplo en este caso, o sea, la importancia, o sea, el prestigio de la editorial, o sea, todo se conjunta para que, o sea, nosotros estemos, los que estamos los 3 en esa lista, de la cual ya se hizo una antología, se publicó en inglés para el mercado inglés, con la intención de que se contraten derechos de libros de esos autores para que sean traducidos al inglés y sobre todo para que entren al mercado en el Reino Unido. La antología yo ya la tengo, quedó bonita. Está bien hecha, está muy bien hecha. Es una editorial que se llama Pushkin Press, que es una editorial así pequeña pero prestigiosa. Ajá. Y pues hasta el momento estamos esperando que sea el mes de octubre. Durante el mes de octubre se va a realizar el High Festival Edición México, pero ahora en la Ciudad de México. Entonces, esa es la plataforma, el escenario natural de México 20, porque pues, es una iniciativa del mismo High Festival. Ajá. Entonces, vamos a presentar, pero la antología en español, que la antología en español la va a editar una editorial española que se llama Malpaso. Pero a diferencia de la antología en inglés, es de textos inéditos. O sea, el libro en inglés tiene fragmentos de las novelas o cuentos, pero es obra que ya ha sido publicada en español, pero que era inédita para el mercado inglés porque no se la han leído, ¿cierto? Entonces se hizo una selección de obra ya publicada para la antología, pero para la edición en español quieren hacer una antología de puros textos inéditos de estos 20 autores que la editaría Malpaso. En España todavía no se sabe si va a haber una edición mexicana, no sabemos si Conaculta va a coeditar con Malpaso y entonces después van a distribuir el libro aquí en México porque Malpaso tiene presencia en México. Ajá. O si Conaculta al final también va a hacer una edición para nuestro país, pero la verdad es que yo creo que más bien ellos fueron los que, si ellos se decidieron por Malpaso es porque van a buscar como que haya un tiraje especial para México. Pero bueno, de cualquier manera se va a publicar. Sí se va a publicar y a los 20 autores los van a estar promocionando por los distintos High Festivals de todo el país, o sea, los van a repartir a todos. Ya empezaron, creo que la primera edición, bueno, más bien los primeros 3 seleccionados se fueron a Gales, y así van a ir rotando por todos los High Festivals estos 20 invitados. Ajá, muy bien. Esperando que
Bueno, y sobre todo van a ir, o sea, la rotación de autores va a iniciar conforme vayan existiendo las traducciones de cada uno. Ya. O sea, los primeros que sean traducidos, porque hay algunos que ya hay derechos contratados, esos son los que primero van a ir viajando y así hasta que se completen los 20 autores. Perfecto, bueno, ¿te parece si seguimos hablando de este asunto de la traducción ahorita cuando regresemos? Perfecto, usted quédese con nosotros. Acaba de escuchar la voz de Carlos Velázquez, escritor mexicano que vive y nació, vive y radica en Torreón, Coahuila. Lo dejo con la música. Libros de Arena. Permanezca en sintonía. Usted escucha Libros de Arena. Continuamos
continuamos con la entrevista realizada al escritor mexicano Carlos Velázquez, quien le comentaba desde el inicio del programa, estuvo presente en la pasada Feria Internacional del Libro en Arteaga. Le comparto más acerca de su trayectoria. Velázquez también ha recibido el Premio Nacional de Cuento Magdalena Mondragón y el Estatal de Periodismo. Su obra ha sido incluida en el libro México 20, un recopilatorio de los mejores escritores mexicanos menores de 40, que será publicado este año en español por la editorial Malpaso. Bueno, al finalizar la charla con Velázquez, Le Butcherets y su canción titulada The Actress That Hate Rousseau. Acompáñenos. A los jardines de Babilonia vamos, tú sabes, te quise más. En los jardines de Babilonia bailar, 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 bailar. En los jardines de Babilonia. Bueno, estamos de regreso con Carlos Velázquez, escritor mexicano, y en la sección anterior, en el segmento anterior, perdón, le comentaba que quería saber más acerca de las traducciones o de la traducción, en particular de su obra, porque Carlos, tu forma de escribir es muy particular. Si bien todos los traductores se enfrentan con un mundo de cosas y de, no sé, pero en tu caso hay muchas palabras que, ¿cómo le van a hacer? Bueno, para México 20 escogieron un cuento de mi libro La Marrana Negra de la Literatura Rosa. Escogieron el cuento que se llama precisamente La Marrana, el que lleva el título del libro, y la verdad es que me tocó un traductor muy experimentado, se llama Nick Pastor, y él hizo un excelente trabajo, y fueron realmente pocos los detalles a corregir, pero porque La Marrana Negra de la Literatura Rosa es un libro, digamos, escrito de una manera más o menos convencional. Es decir, sí tiene muchos giros, sí tiene muchos neologismos, sí tiene muchas palabras inventadas, pero la verdad es que, bueno, pero es un libro más convencional en relación a otros textos que he escrito. Sí. Por ejemplo, en este momento justo acabo de salir de un terrible problemón, porque me tocó revisar la traducción al inglés de la Biblia Vaquera, que se va a publicar por la editorial neoyorquina Restless Books, y ahí sí la verdad fue una verdadera bronca, ¿no? Revisar la traducción, porque es un libro real casi intraducible. Sí. De hecho, cuando se contrataron los derechos de este libro para llevarlo al inglés, la editorial en la que estoy, nosotros la editorial, advertimos que era un libro muy complicado, muy complejo. Sin embargo, ellos quisieron de todas formas comprar los derechos, y cuando se empezó con el proceso de traducción estuvieron a punto de abandonar la empresa, pero al final sí encontraron a alguien que se aventó a traducirlo, y luego entonces vino todo este proceso de la corrección de la traducción, que de hecho todavía no concluye, digamos, ya concluyó la primera parte, ya nada más falta la última lectura con el libro ya formado, pero sí, o sea, en relación a la versión original, la versión en inglés, pues pierde mucho y se convierte en un libro plano, ¿no? Lingüísticamente, en un libro muy plano. Entonces, creo que el lector en inglés, o el lector en cualquier otro idioma, nunca va a llegar a acercarse siquiera a lo que la versión original propone, ¿no? A lo que el libro propone como en relación a la experimentación en el lenguaje. Nunca se va a llegar a acercar. Hay cosas que se tradujeron de la manera más pues de la manera más simple, porque para designar ciertas palabras o
para designar Juegos. ciertos significados en inglés solo existe una palabra y en nuestro país para nombrar a una cosa existen muchas maneras, ¿no? Distintas maneras. Entonces sí fue un verdadero problema y pues bueno, la cuestión es que pues, el libro va a estar en el mercado y ya veremos cómo le va, ¿no? Muy bien, bueno, pues no sé si quieras comentar algo más acerca de esta feria del libro o de algún otro asunto que te interese que los radioescuchas se enteren. Pues la feria ya es la cuarta vez que vengo, o la quinta. Caramba, no sé, la cuarta. No sé, Bueno. ya, la cuarta o la quinta. Ah, No, pues me gusta el nuevo espacio, me parece que está mucho mejor distribuido que en el Museo del Desierto. O sea, creo que el espacio, o sea, el museo está muy bonito, pero el espacio era insuficiente. claro. Pues me gusta el nuevo espacio, sí, la feria se puede transitar, ¿no? Creo que sí mejoró. Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, si quieres mencionar los libros que están para que los consigan, Bueno, ¿están interesados? mis libros son La Biblia Vaquera, La Marrana Negra de la Literatura Rosa y uno de crónicas que se llama El Karma de Vivir al Norte. Y en agosto o en septiembre sale ya mi novela, que todavía no tenemos título, pero también va a salir publicada por Sexto Piso. Y pues la verdad es que estamos muy contentos. Hace como una semana o 2 semanas, creo, firmamos ya el contrato y pues estamos, la verdad, ya ansiosos. No sale antes porque se atraviesa junio, julio, pues, ahí se detiene todo por las vacaciones, etcétera. Pero yo creo que ya para agosto o septiembre ya está listo, ya está fuera de imprenta. Bueno, pues felicidades, Carlos, y para nosotros es un gusto tenerte aquí. Algunas otras veces hemos mencionado o has sido mencionado por escritores que hemos tenido aquí en el programa y pues te agradezco la entrevista. De nada. Perfecto. Gracias. Bueno, usted acaba de escuchar a Carlos Velázquez, escritor mexicano. Quédese con nosotros, por favor. Lo dejo con la música. Everybody look at me, an actress with dance harmony. I wear pink feathers and I live on Broadway. I'm on my way and the bitchin' weather's gay. I'm hungry for more. I'm hungry for more. I'm yearning for more fine dining. Yes, I'm hungry for more than Rousseau. Over on all the pretty glamour. I'm on my way to the kaboom. I wanna thank Mary W. for the inspiration. I'm on my way to the public nation. I'm hungry for more. I'm hungry for more. I'm yearning for more fine dining. Yes, I'm hungry for more than Rousseau.
escuchó The Actress That Hate Rousseau de Le Butcherets y antes la voz del escritor mexicano Carlos Velázquez, quien participó en la pasada Feria Internacional del Libro en Arteaga y ha sido uno de los seleccionados por el Reino Unido para representar a México por su trabajo literario. Esta fue la hora para sus libros de arena. Dirección y producción Mercedes Luna, producción técnica Jorge Torres, colaboradores permanentes Jesús Guerra y San Juanita Torres, música de fondo Paseo de Ovejas. Este es un programa de la Coordinación General de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías dedicado a su literatura. Los invitamos a que escuche nuestra siguiente emisión. Los acompañó en la voz Mercedes Luna. Les recuerdo que el que lee encuentra. Por ahí, cerca de usted, hay alguien que acaba de leer un libro. Búsquelo, búsquela. Pregúntele qué ha leído. Hasta pronto. Esto fue Libros de Arena, un espacio para la literatura, la historia y las bibliotecas públicas. Lo esperamos en la próxima emisión. Consuma libros y literatura.